Es muy satisfactorio, se los digo con toda honestidad. Satisface mucho, hay tanto trabajo atrás de una conferencia como esta, las y los voluntarios que no han parado, el equipo coordinador, se hicieron tantas cosas y se trabajó hace tanto tiempo para presentar el reporte que se presentó ayer, que la verdad es que da mucho gusto que gente con trayectorias de pronto de muchos años en estos temas, pero también jóvenes, mujeres y hombres jóvenes con hambre de aprendizaje, reconozcan explícitamente que las mesas les han dejado nuevos elementos de análisis. Así que hoy tenemos la segunda jornada, es una jornada ya corta, tenemos este panel, espléndido panel, muchísimas gracias a todas y a todos por aceptar. Gracias Sergio, gracias amigas, amigos. Luego tenemos la conferencia de Abel Barrera, desde Tlachinola en Guerrero. Nos es especialmente significativo tener esa mirada con nosotros, que a su vez será comentada por la doctora Saola. Y después el rector de la Ibero nos hará el favor de leer las conclusiones del evento hacia las 12:30. Les voy a pedir que por favor nos acompañen pues en toda la jornada, si les parece bien. Les recuerdo que se subió desde ayer el informe que hemos publicado sobre seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar. Está en el portal Seguridad Vía Civil. También les recuerdo que vamos a hacer un amplio despliegue en los próximos meses de productos diversos de divulgación de lo que pasó aquí. Mucho más allá que una relatoría, estaremos trabajando en cápsulas informativas, digamos, cápsulas analíticas, diversos formatos, ya se irán enterando. La petición es que estén cerca del portal Seguridad Vía Civil, porque además es en ese portal en donde más adelante avanzaremos a la base de datos o a las bases de datos que estaremos abriendo para el seguimiento de temas asociados a la intervención militar en temas de seguridad ciudadana. Quien mire con detenimiento el reporte presentado ayer se va a quedar con más preguntas que respuestas, como nosotros. Bueno, parte de la lucha tiene que ver con la lucha del acceso a la información. Así que el relato que vamos a seguir construyendo es con investigación, pero también con bases de datos de acceso público para darle un lugar amplio y profundo a la discusión de la intervención militar en estos temas, que como se dijo bien ayer, es una tendencia regional. Gracias, Sergio, estamos en tus manos. Muy bien. Muy bien, Ernesto, y pues acertaste con las fechas y con el tema, evidentemente, porque vamos a discutir lo que se aprobó ayer, lo cual quiere decir que los académicos no andamos tan errados en los pronósticos. Es un panel espléndido, pero difícil por lo mismo, por la riqueza de lo que todos quienes me acompañan en el presidium, en este lugar, podrían decir. Les voy a suplicar que en la medida de lo posible se restringan a 10 minutos para que sea una hora. Sé que es difícil, pero que lo intenten al menos. Sé que les dijeron 15 minutos, pero que nos quedemos en 10 para que haya tiempo de algún intercambio de opiniones que a veces resultan muy ricas para usted, para nosotros los que estamos aquí y para el auditorio. Dicho esto, empieza Daira Arana, investigadora de Causa en Común. No voy a leer currículums ni perfiles biográficos por razones de tiempo. Gracias. Buenos días a todos. Primero me disculpo porque traigo la voz horrible, estoy muy mormada, entonces espero no abrumarlos con este tono de voz particular del día de hoy. Efectivamente, creo que esta mesa cae muy bien porque justo ayer
se aprueban en el Senado las leyes secundarias que le dan más vida a este cuerpo que vamos a llamar o ya llamamos Guardia Nacional. Y creo que fue un proceso bastante interesante en el sentido de que lo que vimos fue una unanimidad nuevamente, vimos negociaciones a oscuras, vimos que no hubo apertura para hacer un parlamento abierto, mesas de trabajo y había tiempo, ¿no? La misma reforma constitucional todavía les daba una oportunidad a los legisladores de tomarse el tiempo y de legislar con un poco de, pues de prudencia, ¿no? Particularmente la ley de la Guardia Nacional creo que lo que nos marca es pues ya la forma en la cual se va a trasladar un poco de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad pública a nivel constitucional e institucional, y es un poquito en eso en lo que me quiero centrar. Primeramente, digamos que para interpretar la creación de la Guardia Nacional bajo la evidencia que vimos ayer, porque creo que el día de ayer fue un día en el que nos mostraron muchísima evidencia. ¿Qué pasa cuando las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad pública? No me voy a detener mucho en ese sentido porque ayer tuvimos una jornada bastante extensa en el tema, pero creo que sí tenemos que, a nivel conceptual, para entender qué pasa con la participación de las Fuerzas Armadas o particularmente qué va a pasar con la Guardia Nacional, tenemos que recordar dos conceptos que a mi parecer son muy importantes: militarización y militarismo. Si ustedes ya revisaron el informe que se presentó el día de ayer, que presentó Sam Storr, se darán cuenta que ellos, en el informe se maneja una definición metodológica sobre qué se va a entender como militarización, que es privilegiar el uso de la fuerza para solucionar los problemas del Estado, ¿no? Y es una definición que funciona bastante bien para explicar el problema que se quiere explicar dentro del informe. Sin embargo, en mi investigación profesional, después de leer bastantes autores, he tratado de construir estos dos conceptos a la luz también metodológicamente de lo que a mí me va a servir, en particular hablando de la militarización en Centroamérica, ¿no? Pero creo que son conceptos que vienen muy bien al día de hoy en el contexto mexicano. Primero, entender militarización en el sentido de un proceso en el cual, digamos, diversos ámbitos de las funciones primordiales del Estado adquieren lógicas militares observando los problemas desde una perspectiva de amenaza o enemigo y trasladando las dinámicas bélicas a la solución de los mismos. Por ejemplo, la militarización de la seguridad pública. ¿Qué significa? Que todo el tema que tiene que ver con seguridad pública lo vemos a partir de una amenaza y lo queremos combatir. Y todos caemos en ese error. A mí me ha tocado ver muchas veces analistas de seguridad pública, a veces yo misma, que decimos: exigimos que se combata el crimen organizado, pero que no se militarice la seguridad pública. Eso es en sí una contradicción. ¿Qué significa combatir? ¿Y qué debería de estar haciendo las instituciones de seguridad pública? ¿Combatir o resolver problemas? Tal vez en la práctica nos podría parecer que son lo mismo, pero la construcción del discurso y la narrativa que hacemos está mucho en torno a las funciones militares en tareas de seguridad pública y todos, sociedad en general, caemos en ese grave error. Y por otro lado, o sea, digamos, tenemos esa parte que es trasladar dinámicas militares, dinámicas bélicas a otros contextos que no son las propias de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero por otro lado tenemos el tema del militarismo, que yo lo construyo este concepto en algo más complejo y que tiene que ver con la participación de las élites militares en la toma de decisiones políticas y públicas en un Estado. Entonces, la Guardia Nacional, lo que estamos viendo, este proceso de construcción no solo normativo, sino institucional, creo que lo tenemos que analizar a la luz de estos dos conceptos, porque por un lado la Guardia Nacional nos puede representar una continuidad o nos va a representar, por lo que vemos al día de hoy, una continuidad en la militarización de la seguridad pública, es decir, seguir entendiendo los problemas a partir de amenazas y querer todo el tiempo combatirlos. Entonces, lo que mencionaban en el informe o lo que se menciona en el informe que se presentó el día de ayer, pues es muy válido porque se sigue privilegiando el uso de la fuerza, se siguen privilegiando los enfrentamientos sobre otra forma de solucionar los conflictos o las situaciones de seguridad pública, ¿no? O de inseguridad. Pero también tenemos que ver este tema como algo que puede desencadenar el militarismo en México
o un nuevo militarismo, ¿no? ¿Qué tanta injerencia están teniendo las élites militares en la toma de decisiones políticas en este país? Y eso va más allá de la Guardia. Tendríamos que ver, por ejemplo, la participación que tienen las Fuerzas Armadas de México en otros temas como la construcción del aeropuerto, como la entrega de ayudas sociales, y así nos podemos ir en la lista, ¿no? Obviamente a estos meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues sería muy precipitado tal vez decir ya estamos viviendo un militarismo como se vivió durante la Guerra Fría en Sudamérica, ¿no? Es un proceso bastante complejo que lleva bastante tiempo en construcción, pero sí no olvidarnos de esa parte, ¿no? ¿Qué tantas atribuciones le estamos dando a las Fuerzas Armadas? Y aquí me parece importante retomar por qué insistir en que las instituciones de seguridad sean civiles. O sea, ¿por qué queremos que algo sea civil? ¿Cuál es la ventaja de lo civil sobre lo militar? Porque también hay que poner en contexto que todo lo que veíamos ayer respecto a violaciones graves a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en México y en otros contextos, tampoco vamos a decir que las instituciones civiles de policía pues no las cometen, ¿no? La realidad es que esas mismas violaciones se pueden presentar en los cuerpos de seguridad y deriva de muchos factores, ¿no? La falta de profesionalización, la falta de equipamiento, la falta de ética, que está presente en ambos cuerpos de seguridad, tanto militares como los cuerpos civiles de policía. Sin embargo, ¿qué significa lo civil? Por ejemplo, cuando les hablaba de militarismo, muchos autores dicen, bueno, militarismo es contrario a lo que sería civilismo o lo civil, y lo civil radica en una cuestión que tiene que ver con la construcción de instituciones en un Estado a partir de la propia ciudadanía, es decir, un concepto tal vez muy burdo de democracia. Entonces, insistimos en lo civil porque insistimos en tener democracia. En México estamos en esa construcción de un sistema democrático lo más fuerte posible, que no se reduzca al tema electoral, porque si lo reducimos al hecho de que las personas puedan ejercer el voto, pues podríamos decir, bueno, en México estamos bastante bien, ¿no? Pero la democracia va más allá, tiene que ver con la participación de la ciudadanía, y por eso creo que cabe muy bien el concepto que desde ayer se manejaba, ¿no? Seguridad ciudadana. Ernesto, recuerdo en la mesa del día de ayer mencionaba que hay un cambio, al menos en la narrativa, por ejemplo en la Ciudad de México, de seguridad pública a seguridad ciudadana, y está en la Constitución, pero qué tanto como ciudadanía estamos trasladándonos también a ese concepto, ¿no? Y hay también diversos autores que nos dicen, bueno, ¿cómo logras lo civil? O sea, porque va más allá de el tipo de entrenamiento, el tipo de equipamiento, o sea, va más allá de esos factores muy técnicos, ¿no? Pero si nos mantenemos en este nivel como más abstracto, más elevado, lo civil se mantiene a través de controles. Es la única forma en la que se puede mantener lo civil, es decir, lo militar tiene que estar bajo controles de lo civil. Y la pregunta que yo quisiera lanzar en ese sentido es, con lo que vemos en la Guardia Nacional, como está conformada, si la ley queda como aprobada ayer en la Cámara de Senadores, ¿vamos a tener realmente controles efectivos hacia las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública? O sea, es un poco el análisis, ¿no? Yo creo que esas leyes no necesitan muchas lecturas para poder responder si tenemos los controles adecuados para lograr esa cuestión civil, ¿no? Que lo militar esté supeditado, supervisado a lo civil. La experiencia que nos ha dicho, ayer lo veíamos, sobre la intervención de Fuerzas Armadas en otras tareas que no son, por ejemplo, las de defensa o las de seguridad nacional. Pues que tenemos, y no hablo solo de la experiencia inmediata, sino de la experiencia del pasado, dictaduras militares que nos han traído desaparecidos, que nos han traído violaciones graves a derechos humanos, que nos han traído que se acoten nuestros derechos y nuestras libertades. Y la pregunta es, ¿qué tanto queremos vivir en ese contexto? Y tampoco estoy diciendo que lo militar es malo en sí mismo, ¿no? Sino que está enfocado en una circunstancia particular y que la construcción de democracia que se ha dado a lo largo de la historia pues conlleva controles. ¿Qué tantos controles estamos teniendo ante nuestras Fuerzas Armadas? O más bien les estamos dando tanta autonomía que vamos a hacer una regresión a los procesos de militarismo que se vivieron en este continente anteriormente, ¿no? Entonces,
En ese sentido, yo quería traer esa reflexión particular. Enfoquémonos en esos dos conceptos: militarización, militarismo. La Guardia Nacional, como está conformada, sí representa militarización. ¿Por qué? Porque privilegia, más allá de que esté conformada por Fuerzas Armadas o no, privilegia entender los problemas de seguridad pública como amenazas, y ni siquiera amenazas realmente a la integridad y la seguridad de las personas, amenazas a las instituciones y al Estado en esa cuestión abstracta. Y entonces seguimos privilegiando dinámicas de combate que no han dado resultados o los resultados esperados, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra narrativa para poder entender los problemas de una forma distinta y entender también que necesitamos controles. Las instituciones de seguridad en general necesitan controles para lograr eso civil. Ya el paso sobre cómo estas instituciones desempeñan sus actividades y si lo civil realmente funciona a nivel operativo, pues es otro tema, ¿no? Por lo que les decía, las policías tienen diversas deficiencias que no radican, o sea, no son buenas porque son civiles, sino que tienen que pasar por un proceso de profesionalización bastante interesante. Y ahí quisiera concluir porque hay un texto de Octavio Yanni, que si no lo han leído les recomiendo que lo lean, que habla justo sobre estos temas, militarización y militarismo, y él nos dice que es muy importante en las democracias tener militares profesionales, y un militar profesional es aquel que está bajo la supervisión directa de los líderes políticos civiles. Pero estamos viviendo un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas que implica lo que se ha conocido como la policiación. Es decir, las Fuerzas Armadas dejan de hacer sus tareas tradicionales para participar en tareas más bien de seguridad pública o de policía. Entonces, esta modernización no está favoreciendo la profesionalización, es decir, los controles que se deben de tener sobre las Fuerzas Armadas. En consecuencia, los regímenes políticos, en el contexto donde escribía Octavio Yanni, en la América Latina, continúan dependiendo de la manera en que las fuerzas militares, uno, se adhieren a los programas de los partidos políticos, habría que analizar qué está pasando ahí en México, y B, imponen a la nación interpretaciones propias sobre la organización y el ejercicio del poder político. En los dos casos se sacrifica el profesionalismo. Es decir, con eso concluyo, ¿qué estamos viviendo en México con la Guardia Nacional a la luz de estos dos conceptos? Esa es una pregunta y la respuesta pues la tendremos a largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Daira. Ojalá le van a aplaudir, yo creo que se lo merece, ¿no? Por su acto heroico de venir con gripa al aire acondicionado. Oye, por cierto, si no te importa. Póntelo así. Bueno, si lo necesitas. Daira, si hay tiempo, ¿por qué no abundas cuáles serían las tareas concretas ante estas realidades para los organismos de la sociedad civil? Porque ya tenemos que pensar no en los diagnósticos, sino en las prescripciones, qué vamos a hacer, qué recetas vamos a dar. Bien, sigue Alan García Campos, coordinador de la Unidad Jurídica y de Análisis de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Alan. Gracias, buenos días a todos y a todas. Recuperando la nota metodológica que nos compartieron los organizadores, yo me di a la tarea, digamos, de tratar de puntualizar algunas potenciales respuestas, realmente no acabadas, ¿no? Y la primera pregunta era, ¿cómo interpreta la creación de la Guardia Nacional a la luz de la evidencia acumulada respecto de la intervención militar? Y yo ahí he extraído siete elementos, ¿no? El primero de ellos es que la Guardia Nacional es un resultado que entroniza al más alto nivel constitucional, político, social, incluso cultural, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ¿no? En este sentido, se trata, por consiguiente, de la elevación de lo que la evidencia nos ha venido anticipando desde hace años, la colonización expansiva, pero también ascendente, del componente militar a expensas del componente civil en temas de seguridad, como una lógica de pistón, digamos, algo que sube por un lado y algo que baja por el otro. Segundo, la Guardia Nacional, en tanto consecuencia de la declaratoria de invalidez constitucional de la Ley de Seguridad Interior, decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
es la constatación de que si hay un orden de Estado inconstitucional, no es el orden de las cosas el que hay que ajustar, sino la Constitución, paradójicamente. Tercero, la Guardia Nacional, en tanto derivado, como lo acabo de decir, de una reforma constitucional, es la culminación, y así lo quiero pensar, de un proceso que recupera la exigencia de las Fuerzas Armadas de contar con un marco regulatorio que reconociera su papel en tareas de seguridad pública. Esto es, la evidencia nos mostraba esta exigencia que ha tenido receptividad, reitero, al más alto nivel jurídico. Cuarto, la Guardia Nacional, en tanto entidad que existe desde antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional e incluso desde antes de la expedición de la ley secundaria, de la ley orgánica, es la confirmación de que en materia de seguridad la política y la voluntad de quien gobierna está por encima del régimen jurídico. Quinto, la Guardia Nacional, en tanto entidad que se define como civil, pero se compone como cívico-militar con una hegemonía de lo militar, es la confirmación de que en materia de seguridad los antónimos, ¿qué significa esto? Palabras que significan una cosa y la contraria, también conocidos como enantiosemia, que es una especie de polisemia en la que una palabra tiene dos sentidos opuestos, ha sido parte importante del entorno en el que se ha desarrollado la discusión pública, la discusión política, la discusión constitucional. La Guardia Nacional, en tanto apuesta principal de la estrategia de seguridad, es la constatación de que en la búsqueda de las respuestas en este importante tema se sigue apostando a la fragmentación, se renuncia a la integralidad y se aspira a la identificación de un atajo que permita proveer respuestas frente a lo que sabemos, y ayer se enfatizaba, supone un trabajo sostenido y persistente. Y finalmente, la Guardia Nacional, en tanto entidad híbrida, pero reitero, con un claro predominio de lo castrense sobre lo civil, es una manifestación que navega contrario a la evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha contribuido al incremento de la violencia, uno, al aumento en cantidad, gravedad e intensidad de las violaciones a los derechos humanos, al adormecimiento de las acciones tendientes a fortalecer a las corporaciones civiles, a la opacidad, incluso en clave parlamentaria, como lo estamos viendo ahora, a la ausencia de rendición de cuentas y a la multiplicación de las víctimas. Esos, digamos, serían los elementos que yo colocaría o me gustaría colocar en respuesta a la primera pregunta, ¿no? Claramente hay una tensión, que esa es la segunda pregunta que se nos ha hecho, ¿no? Hay una tensión no solamente, como plantea la pregunta, entre el régimen constitucional, sino también entre el régimen convencional en materia de derechos humanos. Una tensión que por desgracia es común cuando estamos hablando de temas de seguridad y derechos humanos, ¿no? Esto es una deslealtad reiterada al texto constitucional y un estado de inconvencionalidad, que es necesario nulificar, que es necesario, digamos, reducir, aniquilar pues esa brecha existente. Y había otra pregunta, ya se borró el tiempo que me estaban poniendo aquí enfrente, ¿qué ruta seguir? Y un poco en la tónica de lo que planteaba Sergio, ¿qué ruta seguir para asegurar el perfil civil de la Guardia Nacional y el retiro de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana? Se dice en el periodo ordenado por la Constitución, supongo que se refiere al artículo 5º transitorio que establece la participación de la Fuerza Armada Permanente por un periodo de 5 años. Yo diría, en primer lugar, asegurar procesos de formación y capacitación sostenidos que apuntalen al cambio y a la transformación de la conducta. Ahí me parece que está la clave, la transformación de la conducta. Garantizando que la doctrina se ajuste a un paradigma de seguridad ciudadana, que me parece una apuesta fundamental, lo decía Daira, recupere los principios de derechos humanos, establezca procesos de capacitación policial de calidad,
tanto para el ingreso como para el régimen de ascensos, y ejecute programas de actualización y formación permanente para el personal que va a fundar a la Guardia Nacional, que permita la transformación del software con el que llegan, ¿no? Pero también que haga posible la instrumentación de indicadores de impacto sobre todo el proceso de formación e instrucción. Segundo, creemos que es fundamental instrumentar desde ya, preverlo, contemplarlo, un programa de depuración gradual del componente castrense con el que nace la institución, por un lado. Esto es un proceso de ilustración previsible, anticipable, que nos permita de manera programada definir cómo se va a ir dando ese proceso de ilustración de la institución y que favorezca justamente el retiro de las Fuerzas Armadas, no solamente de lo que señala el transitorio, sino también al interior de la propia institución que nace con este componente híbrido que desde nuestra perspectiva debería purgarse a la brevedad posible. Tercero, creo que es fundamental apostar a la profesionalización de la institución y a la dignificación de la función. Esto es garantizar la carrera policial a través de un marco jurídico claro, objetivo, preciso. También prestar atención, y esto me parece importante, a la seguridad de los propios agentes y a los derechos de los agentes de la naciente corporación, a efecto de que cumplan sus funciones en condiciones dignas, tanto salariales, de seguridad social, equipamiento, adiestramiento, en fin. Cuarto, creo que es indispensable no solamente prestar atención a la Guardia Nacional, sino fortalecer lo que ya se ha mencionado desde ayer a las corporaciones locales, estatales y municipales desde el paradigma de la seguridad ciudadana. Quinto, es fundamental identificar historias de éxito desde el mundo de lo civil en materia de seguridad y mostrar con esa evidencia de que otro camino es asequible. Romper el sentido de fatalidad que existe respecto de que no hay más camino que el de la militarización y poner las evidencias nacionales, pero también comparadas, de que es posible desde el ámbito de lo civil proveer seguridad y respetar los derechos humanos. Sexto, fundamental, lo que decía Daira, todo el componente relativo a la rendición de cuentas, desde el mundo de lo civil, controles internos, controles externos, fortalecimiento de las instituciones especializadas de investigación de los abusos, de los delitos, de los derechos humanos, de la transparencia, controles democráticos, parlamentarios, por ejemplo, presupuestales, y obviamente pues la Contraloría Social que implica el trabajo de activistas de derechos humanos y la prensa independiente. Séptimo, seguir apostando a la respuesta integral, ¿no? En forma de un arco que va desde la prevención del delito hasta la reinserción social, la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, como elementos que implican un continuum en donde en medio hay múltiples elementos que por razones de tiempo no podré abordar. Y octavo, fundamental, con esto termino, Sergio, acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos. La normatividad e institucionalidad positiva que se ha construido en este país en gran medida es fruto de la tenacidad, de la capacidad de sobreponerse de las víctimas, salir de las profundidades y la aptitud que nos han mostrado de exigir, demandar, pero también construir. Creo que ahí está justamente la reserva social a la que le debemos seguir apostando para la construcción de un auténtico paradigma de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Gracias. Alan, muy preciso, conciso lo que dijiste. Y bueno, para seguir con la misma línea, porque creo que hecho el diagnóstico sigue la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer? Yo te pediría que en la ronda nos demos unos minutos para que cada uno de los ponentes diga algunas frases sobre lo que debería hacer en tu caso la comunidad internacional y en particular la oficina de la ONADUSH, que se me cuesta trabajo pronunciarla, en México. Es decir, ¿ustedes qué planes de contingencia tienen? Si es que tienen, qué están pensando,
cómo van a interactuar a partir de ahora con Estado, sociedad, víctimas. Dicho lo cual, pasamos con el profesor Carlos Pérez Ricard, colega de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Yo hice mi tarea, leí atentamente ayer en la noche el reporte que publicaron ayer, pero lo estuve leyendo durante la noche. Preparé las 3 preguntas metodológicas que nos mandaron y estuve atento además a los dictámenes en comisiones de la Guardia Nacional todo al mismo tiempo. Voy a ser un poco provocador y mi ponencia, la verdad es que va a ir un poco en contrapunto, quizás al espíritu de esta conferencia, así como a las 2 ponencias que me antecedieron. Yo sí creo, si me permites, Ernesto, que el principal objetivo en cuestiones de seguridad en el país no debe ser avanzar hacia una vía civil. En otras palabras, yo creo que lo civil no debe ser a priori un objetivo. Después de mucho pensarlo y de haber escrito en realidad en contra de esta tesis durante algún tiempo, creo que en el problema de la seguridad pública deben participar lo mismo soluciones militares como soluciones civiles. Y quiero hacer más claro este argumento o este punto a través de mi intervención, que intentará contestar las 3 preguntas que se me hicieron. Y la primera pregunta era, ¿cómo interpreta la creación de la Guardia Nacional a la luz de la evidencia acumulada respecto a la intervención militar? La evidencia acumulada con respecto a la intervención militar. Bueno, hay muchísima al respecto, pero creo que poca es concluyente. Rescato las 4 que me parecen más claras. La primera es que creo que la evidencia acumulada, y una bastante concluyente, es que las tácticas represivas contra grupos criminales enfocada a atacar a los cabecillas, lo que en inglés se llama Kingpin Strategy, sí conduce irrevocablemente a un proceso de fragmentación de los grupos criminales. Y B, que ese proceso de fragmentación lleva a dinámicas violentas. Me parece que eso ha sido demostrado ya, Atuesta, Calderón, Osorio, Phillips, todo el mundo demostró ya esto es un hecho. Todos ellos demostraron que las tácticas represivas contra grupos criminales enfocadas en atacar a los cabecillas puede realizarse lo mismo por instituciones civiles como por instituciones militares. El problema ahí no es entonces lo civil ni lo militar, sino la táctica y cómo se enfrentan los grupos. De hecho, esta misma estrategia, la Kingpin Strategy, es una creación puramente civil, no es una creación militar. Más en específico se puede rastrear hacia 1992, cuando la DEA lo va transfiriendo al resto del mundo, pero lo va transfiriendo a instituciones civiles, no a instituciones militares. 2. La otra evidencia acumulada con respecto a la intervención militar en México y fuera de México es que la participación militar, sí, es verdad, debilita los esquemas de democracia democrática a nivel local y a nivel federal. Esto es, la intervención militar puede debilitar principios liberales del Estado al supeditar poderes militares a los civiles. Creo, sin embargo, que ese posible debilitamiento puede ser prevenido con leyes fuertes y con mecanismos de contrapesos bien claros. 3. La supuesta evidencia alrededor de las intervenciones militares en relación a que conducen a mayores violaciones a los derechos humanos no me parece del todo concluyente. Si bien los trabajos sobre el índice de letalidad del CIDE, etcétera, muestran que por lo general los enfrentamientos entre civiles y militares dejan más bajas que los enfrentamientos entre civiles y policías, creo que es necesario hacer más investigación empírica sobre la naturaleza de esos conflictos. Ya se ha hablado mucho de los problemas que tiene el índice de letalidad como medición de la violencia. No toman en cuenta la naturaleza de cada evento, los agresores detenidos y el total de participantes en los eventos. Por último, la evidencia nos dice que la militarización puede tener efectos positivos o negativos sobre el incremento o descenso de la violencia. Ahí está el trabajo de Lessing, ahí está el trabajo de Angélica Durán, el trabajo de Anne Dietler al respecto. Esto es, lo militar puede o no funcionar, lo civil puede o no funcionar, depende otra vez de la forma en la que se opera sobre terreno. ¿Qué nos dice todo esto con respecto a la creación de la Guardia Nacional y su condición civil? A mi parecer, que el problema o el clivaje, como dicen los politólogos, no está en si la Guardia Nacional tiene un corte civil o tiene un corte militar. Para mí ese es un falso debate en el que hemos caído sin querer y perdido mucho tiempo. Por decirlo de otra manera, es una falsa discusión. Más bien, la evidencia lo que indica es que ciertos problemas de violencia, ciertas formas de organización de la criminalidad
tienen que ser atacadas por vía militar y ciertos problemas de la violencia y ciertas formas de organización del crimen pueden ser atacadas por vías no militarizadas. Para mí la discusión, pues, no es si la Guardia Nacional tendrá un corte civil o militar, y creo que hemos perdido demasiado tiempo pensándolo, sino si tendrá la versatilidad para enfrentar distintas formas de organización del crimen en distintas geografías del país. Esto es importante porque la realidad y los alcances de la criminalidad organizada han mudado de naturaleza a lo largo del tiempo en los últimos 15 años en México y también varían por región. Para mí, repito, que la discusión central no debe estar en el carácter civil o militar de la Guardia, sino en los mecanismos de control que ésta va a tener en su forma operativa, así como en la relación puntual que la Guardia Nacional va a tener con otros elencos de poder, como pueden ser los gobiernos municipales, las policías locales, los gobiernos estatales y las policías estatales. Quiero concluir con la siguiente reflexión un poco más amplia. Mi interpretación, diagnóstico y propuesta van naturalmente en contrapunto con muchas de las cosas que se ha dicho en esta charla, pero creo que foros como estos sirven para proponer ideas fuera de la caja o out of the box. Creo que el ejército mexicano en su forma actual tiene también que desaparecer. Y creo que la Guardia Nacional es un intento no intencionado, no programático, por reconfigurarlo completamente, y para mí ese intento es ciertamente bienvenido. Me explico antes de que me tiren tomates acá. El ejército mexicano, como casi todos los ejércitos en Occidente, fue creado en un momento histórico determinado y con una misión específica: la protección de la soberanía territorial frente a la amenaza extranjera. Ese momento histórico y esa amenaza se han diluido completamente. El ejército en su forma tradicional ha perdido su función de ser. Ni Guatemala ni Estados Unidos nos van a invadir porque tengamos 200,000 soldados más o 200,000 soldados menos. El país y la izquierda tiene que hacerse cargo con una nueva realidad, que hoy son los conflictos intraestatales y no los interestatales, es decir, entre estados, los que amenazan la estabilidad estatal. El Estado mexicano debe hacerse cargo de esa realidad y mi interpretación es que la policía como la conocemos hoy y el ejército como lo conocemos hoy son instituciones completamente obsoletas para atender esa realidad. Los 214,000 soldados y 55,000 marinos que tienen el Estado mexicano están claramente subutilizados. La nueva realidad, como se dijo ayer en el foro sobre América Latina, lleva a un esquema de militarización de las policías y de politización de los militares. Y en los años que vienen necesariamente vamos a tener que vivir con esta realidad. El problema para mí es cómo desde la izquierda, desde el activismo, nos hacemos cargo de esa realidad sin mostrarnos necesariamente reactivos. Creo que se pueden construir propuestas que desde la izquierda dejen de ver la participación de los militares en materias de seguridad como una amenaza y comiencen a ver tal vez como una oportunidad. Evidentemente soy consciente de las dificultades que tiene esto y soy consciente de la historia de dictaduras y del tipo de relaciones cívico-militares tradicionales que ha tenido este continente. En ello no soy iluso y esto hace la tarea todavía más difícil. Lo que creo es que es necesario un cambio epistemológico en la forma en la que se observa esta nueva realidad acerca de los conflictos intraestatales. Por último, concluyo señalando que una propuesta desde la izquierda, no desde el conservadurismo más radical, debe abogar por, naturalmente, asegurar la subordinación militar al orden civil en toda circunstancia. 2, formar a militares no solo en materia de derechos humanos, sino en todo el abanico policial. Y 3, obviamente, generar mecanismos de transferencia y rendición de cuentas dentro del campo militar. Con mucho gusto voy a abogar más sobre esta propuesta en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Carlos, creo que tú fuiste el que aventaste una caja de tomates al auditorio y al panel. Fue una provocación muy saludable, creo, que sacude. Yo coincido en la necesidad de que tenemos que verlo de una manera fresca, revisar a fondo el debate, los supuestos, lo que está pasando, para decidir qué vamos a hacer. Y lo lanzo porque es una pregunta colectiva para el país y para lo que nos interesan. Y en ese sentido, Carlos, desayunamos Carlos y yo sobre algunos temas académicos. ¿No crees que
sería la hora de alentar un diálogo más intenso entre civiles y militares. Es un concepto mítico. Y acá, bueno, civiles, ahí meto a los académicos, no somos orden religiosa todavía. Bueno, quién sabe, libero. En fin, ojalá pueda reflexionar un poco de qué manera podríamos alentar ese diálogo indispensable, si debe ser mediado por el… Yo veo al Senado mucho más dispuesto al diálogo que a la Cámara de Diputados, ¿claro? Entonces tal vez tenemos que individualizar quiénes en el Senado podrían servir de puente para generar un nuevo tipo de diálogo compartido. Aquí debería estar el general Luis Rodríguez Bucio, hablando sobre, él va a ser el comandante, vamos, para mencionar, no Alfonso Durazo tal vez, sino Luis Rodríguez Bucio o alguien de su Estado Mayor. No, lo sé, lo entiendo. El que no venga quiere decir que algo pasa, algo está mal en México, en donde no podemos tener estos diálogos. Dicho lo cual, sigues, Carlos Silva. Profesor investigador de investigaciones jurídicas de la UNAM. Muy bien. Bueno, a diferencia de los colegas que me antecedieron, yo no hice mi chamba. Voy a ser menos polémico, así que voy a bajar un poco, digamos, la temperatura, digamos, de la presentación, porque yo me voy a referir, digamos, parezco más bien un resabio, digamos, del día anterior, porque sí me voy a seguir refiriendo a la evidencia acumulada, digamos, sobre los temas, digamos, de violaciones a los derechos humanos. Yo he venido trabajando un poco estos temas, digamos, cuando Carlos ahora mencionaba, digamos, que el índice de letalidad había sido hecho por investigadores del CIDE y etcétera. Yo soy el etcétera, digamos, soy el que trabajo con Catalina Pérez Correa, digamos, trabajando, digamos, el tema digamos, del índice de letalidad. Y es cierto que el índice de letalidad, digamos, tiene, digamos, ciertas, como todo indicador, digamos, ¿no? Dicho por cierto, digamos, ¿no? Como toda fuente, digamos, pero ante la carencia de información sigue siendo un proxy, digamos, que es muy útil y ha sido muy útil en todos aquellos países, en particular en Brasil, digamos, donde justamente tenemos también evidencias claras que el uso de la fuerza letal, digamos, tiene niveles excesivos y preocupantes, ¿sí? E incluso ahí hay una discusión que se puede seguir en la revista Nexo sobre, digamos, los límites de los indicadores. No sería el tema para ahora. Yo lo que les quería mencionar tiene que ver, digamos, con otro, digamos, de los patrones violatorios de derechos humanos y que tiene que ver con el caso de la tortura, ¿no? Digamos, el índice de letalidad puede ser una medida proxy de posibles ejecuciones extrajudiciales. Digamos, en cambio, en la encuesta de la EMPOL, en la encuesta nacional a población privada de libertad, ha sido una fuente muy rica, digamos, para poder observar, digamos, cientos patrones de violaciones a los derechos humanos, y yo me quiero referir al caso de la tortura. Como sé que el tiempo es muy breve y quise traer una presentación como si pudiera hacerla, digamos, voy a tratar nada más que irme a un par de láminas. ¿Se está viendo ahí, no? ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cuál era la pregunta, no? La misma pregunta, digamos, que con el uso de la fuerza letal. Es decir, una vez, digamos, de que los militares comienzan a realizar tareas de seguridad, ¿qué pasa, digamos, con el uso de la fuerza letal? Podría ser ahí los indicadores del índice de letalidad. ¿Qué pasa con la tortura? Entonces, la EMPOL podría arrojarnos, digamos, algunos datos interesantes sobre el tema de la tortura. Yo este trabajo lo vengo realizando con Sergio Padilla, con un colega del Colegio de México. Hicimos nuestros propios números, tal vez ayer también presentaron algunos datos de la EMPOL, espero no ser reiterativo. Yo lo que quiero compartir con ustedes son nada más que tal vez 2 o 3 gráficos, ¿no? Digamos, primero, en primer lugar, ¿no? Digamos, este gráfico de pastel que ven ahí, digamos, son la población que fue torturada según una medida que tengo. La medida son solo actos graves de tortura, es decir, asfixia, descargas eléctricas, quemaduras y violaciones sexuales, ¿sí? Digamos, cualquiera de esos indicadores era considerado dicotómicamente como tortura, digamos, el caso, ¿sí? Ahora, si vemos ese pie, digamos, ese pastel, digamos, lo que podemos ver es que las que están en color como verde al final, que son la de Policía Federal, Ejército de Marina, son como ese 25%, digamos, que queda en el ángulo, no sé cómo decirlo, es decir, ahí se ve, es decir, es un 25%. A lo que me sigo refiriendo es que la tortura sigue siendo
aunque las probabilidades de tortura sean en algunos casos mayores para detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas, sigue siendo un tema local, digamos, ¿no? Es decir, la tortura, digamos, ¿no? Sigue siendo las policías ministeriales, las policías estatales. Es decir, yo sé que estamos en un debate sobre Guardia Nacional, digamos, pero si pensamos en derechos humanos, así como pensamos en profesionalización de las policías y en rendición de cuentas de las policías, no debemos que toda esta dinámica nos lleve a olvidarnos, digamos, del lugar, digamos, que las policías locales siguen y van a seguir jugando, digamos, en la realidad del país, ¿sí? Y esto en todos sentidos, para lo que hacen bien y para lo que hacen mal, y hay que intentar evitar, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, si uno se va más bien a qué probabilidad, más bien a qué porcentaje de casos de tortura tiene en función de quién realiza la detención, le muestro este gráfico, donde uno va a partir desde la policía municipal, es la barra más bajita, hasta ir aumentando hasta el ejército, digamos, y la marina en las últimas barras. Ahora bien, ¿no? Justamente, ¿no? para tratar de construir evidencia, digamos, que sea más sólida. Esto simplemente los detenidos por esas fuerzas, qué porcentaje, digamos, dicen haber sido torturados, digamos, la persona que estaba en reclusión en el año 2016, ¿sí? Ahora bien, sabemos que las detenciones que realiza el Ejército y la Marina, la Policía Federal, no son del mismo tenor, ni son el mismo tipo de delito, ni son las mismas personas que las que realizan las fuerzas locales. Y por tanto, lo que uno construye, digamos, son una serie de controles, para tratar de ver qué pasa si controlando eso, ¿no? Igual la probabilidad de que torture, digamos, es mayor en un caso de una detención de una fuerza federal o de alguien de la Fuerza Armada con respecto a las fuerzas locales. Me voy a ir directamente a ese gráfico evitando ahí unas cosas. ¿No? Entonces, esta es la probabilidad, digamos, de que una persona, digamos, haya sido torturada entre el momento de la detención y antes de la presentación ante el Ministerio Público, estoy hablando de ese periodo, ¿ah? Dependiendo de las fuerzas, digamos, que realizó la detención. Y aquí tenemos un saldo, digamos, que tal vez también arroja, digamos, resultados algunos esperados y otros novedosos. Es decir, porque quien se separa en términos significativos y es una probabilidad mayor de que haya cometido un acto de tortura es la Marina, ¿sí? Mientras que el Ejército, ¿no? mantiene niveles similares, que no son significativamente distintos, a la de la Policía Federal, a de las policías ministeriales y a las policías estatales. Que, por cierto, en muchos de esos casos tienen prácticas estructurales, digamos, de prácticas de tortura, es decir, no se trata tampoco, digamos, de un resultado positivo, porque sabemos que hay problemas estructurales en las policías ministeriales, en particular, en las policías estatales, de este tipo de prácticas, ¿sí? Entonces, este es un resultado interesante. Ahora bien, también este resultado ha tenido variaciones en función de los periodos de gobierno, ¿sí? Y esto es también bien importante, porque en particular las fuerzas federales, el Ejército, digamos, incluso relativamente la Marina, ¿ah? y la Policía Federal, durante el gobierno de Peña Nieto, tuvieron, en comparación con el gobierno de Calderón, porcentajes más bajos de tortura, ¿ah? Y las fuerzas locales también han tenido porcentajes más bajos de tortura desde que se presentan en el nuevo sistema, digamos, de justicia penal, ¿ah? Y aquí, digamos, hay un dato interesante de cómo, digamos, el nuevo sistema de justicia puede estar funcionando como un dique, digamos, para ciertas prácticas. Ahora bien, ¿cómo voy de tiempo? Ya estoy cerrando. Aquí tenemos unas diferencias que tienen que ver con cómo fue bajando la probabilidad de tortura en el caso de las policías locales, y este es el caso, digamos, de las Fuerzas Armadas y a nivel federal. El Ejército bajó sensiblemente, digamos, sus probabilidades de tortura en el gobierno de Peña Nieto con relación, digamos, al gobierno, digamos, de Felipe Calderón. Y ahí hay unas preguntas de investigación bien interesantes, digamos, para hacerse, ¿sí? Digamos, qué cambios, digamos, fueron los que llevaron, digamos, a ese cambio de patrones. Ahora, yo quiero cerrar nada más que con un punto que me interesa mucho. Todos estos descensos en las prácticas de las torturas están correlacionados con una mejoría de la duración promedio de la presentación de las personas ante el Ministerio Público, ¿ah? y de los lugares a los que se trasladan las personas entre el momento de la detención, digamos, y su presentación ante la justicia, ¿ah? Esas cifras han mejorado sustancialmente. En particular, por ejemplo, las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Calderón, y esto está dicho por los propios reclusos, digamos, es decir, eran llevados a campos militares previamente, digamos, a su presentación ante la justicia en porcentajes como del 30%. ¿Ah? Mientras que en el gobierno de Peña Nieto ese porcentaje, digamos, bajó como el 7%. ¿Sí?
Es decir, ha habido algunos cambios de prácticas también, digamos, a nivel, digamos, de las Fuerzas Armadas, y esto es bien interesante porque, de alguna forma, y ahí sí comparto un punto, digamos, con que me antecedió la palabra, lo que hay que evitar es como cierto esencialismo, digamos, de pensar que siempre, digamos, las policías van a actuar de una cierta forma y los militares van a actuar de una cierta otra. Por más que yo soy un defensor acérrimo de que la vía civil, digamos, es la que debe apostarse, digamos, en todo sentido, porque me parece que es el mejor camino para construir posibilidades de rendición de cuentas, digamos, sobre esa fuerza, mientras que las posibilidades de construir posibilidades de sistemas de rendición de cuentas sólidos con fuerzas militares se me hace mucho más angosto esa posibilidad, y eso me parece central para un Estado de Derecho democrático, ¿no? Entonces, a lo que digo es, ahora que está la nueva Guardia Nacional, ahora que está el tema, por ejemplo, del Registro Nacional de Detenciones, ¿cómo vamos a implementar eso y cómo, digamos, se puede desde ahí construir mecanismos de control y de control civil con observación externa? Me parece esencial, porque cada vez que estamos logrando reducir los tiempos y los lugares a los que se lleva la persona desde el momento de la detención, estamos bajando las probabilidades de la tortura en este país, y es una lucha, digamos, que hay que dar con esos incentivos en particular para lograr, digamos, tener un mejor desempeño en materia de derechos humanos. Lo cierro por aquí, después podemos hablar, me quedaron 10 segundos. Muy bien, Carlos, y además, gracias a los ponentes por la disciplina, nos está dejando tiempo. La hipótesis de que se usaba más la fuerza contra la población en el sexenio de Calderón es fascinante. ¿Qué pasó entre Calderón y Peña Nieto? ¿Aprendieron algo? ¿La sociedad se organizó mejor? Realmente creo que no, o yo no recuerdo haber leído algo que explique ese brinco. Felicidades, las cifras son bien reveladoras. Dicho lo cual, le pido a mi querida colega María Eugenia Suárez, profesora de la Universidad de Guadalajara, que tome la palabra. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos y a todos ustedes. Bueno, yo quiero decir primero que voy a hablar desde el noreste de este país que hoy habito. Yo vivo también en Guadalajara, pero quiero hablar desde Tamaulipas, que es mi tierra, pero además es mi lugar de retorno. Y sí me apegué a las preguntas que los organizadores nos dieron. Yo quiero decir que la mirada desde el noreste mexicano no es alentadora. Creo que la Guardia Nacional se construye sobre ruinas, y estoy diciendo desde mi lugar y mi posición como tamaulipeca, se construye sobre ruinas. Y digo esto porque en nuestro caso el mando único sigue vigente. Y cuando digo el mando único sigue vigente es que los municipios, los ayuntamientos están absolutamente debilitados para responder a esa obligación que tienen de garantizar nuestro derecho a la seguridad. Ante las conflictividades comunitarias, no me voy todavía hasta el plano de mis colegas que piensan más en el crimen organizado, me quiero quedar en el marco de las conflictividades comunitarias, no hay respuesta por parte de las autoridades municipales. El lugar común, es decir, no tenemos policía. Busque a ver si la atienden en la policía estatal. Y esto es un problema muy severo porque mucho de lo que hoy no discutimos es cómo en los escenarios locales se entrecruzan, intersectan la violencia social, la violencia urbana, la violencia criminal, la violencia comunitaria, la violencia de género y la violencia criminal. Seguimos queriendo hacer análisis con los mismos anteojos y pensar que en el ámbito de lo local, de las comunidades, lo que prevalece es la violencia familiar, como si la violencia en el ámbito de lo familiar no estuvieran presentes muchas de las implicaciones del crimen organizado y de las redes criminales en las que se insertan muchos de aquellos despojados, despojadas, ¿sí?, por estas lógicas políticas neoliberales. Y eso es un problema muy serio. Hemos tenido muchos casos hoy, por ejemplo, de conflictos comunitarios del tipo contaminación auditiva, ¿sí?, que nadie es capaz de parar y que los propios ciudadanos no saben cómo hacerles porque están amenazados por sus propios vecinos
que hoy son partes de estas redes. Y por supuesto que la Guardia Nacional y la discusión de la Guardia Nacional no baja hasta esos lugares. Y esto es muy preocupante también, porque quiere decir que seguiremos en este estado de indefensión, no solamente por la debilidad institucional de los municipios, sino porque para los municipios, frente a la gravedad de estos problemas, que si bien son comunitarios, son una mecha muy corta para terminar en una matanza, lo primero que hacen es lavarse las manos y decir, ¿saben qué? Busquen ayuda por otro lado, porque ni siquiera contamos con un sistema de atención temprana, primaria, para emergencias tan vitales, por ejemplo, como son aquellos casos de mujeres que hoy están fuertemente amenazadas por cuestiones de violencia feminicida. Y digo esto porque si ustedes se sientan a leer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública recientemente publicada, pues se dan cuenta, uno se puede dar cuenta muy fácilmente que prevalece una retórica bastante disociada, ¿sí? Donde lo que marca el rumbo es fundamentalmente el control del crimen y el combate al crimen organizado, y es lamentable. Palabras como mujeres aparece 2 veces, palabras como proximidad aparece sin ningún sentido, sin ninguna definición de ningún tipo. Y entonces, claro, el componente militar es un componente que amenaza severamente el muy lento trabajo que veníamos haciendo y hemos venido haciendo durante la última década de lograr la adopción del paradigma de la seguridad ciudadana en el marco de referencia de la reforma policial democrática en México. Es decir, sigue bastante aceitada y goza de cabal salud esta noción de seguridad pública vinculada al orden público, esta noción decimonónica que está muy lejos de mucho de lo que la seguridad ciudadana plantea, que es fundamentalmente la construcción de entornos pacíficos, justos y habitables en un orden mucho más democrático y de participación ciudadana. Y a nivel municipal, por supuesto que esto debilita cualquier aspiración de fortalecer, valga la redundancia, la democracia municipal. Es decir, no hay espacios para la participación en contextos, por ejemplo, como el tamaulipeco. Y en este sentido también decir que este perfil militar que caracteriza a la Guardia Nacional es muy preocupante, y también uno lo puede observar en las leyes secundarias, pero también en parte de lo de la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque siguen hablando de capacitación, no hay ninguna intencionalidad, digamos, de prever, de diseñar una política formativa que logre justamente poner en consonancia muchos de los principios que plantea la seguridad ciudadana, y donde la policía es un actor clave justamente para la gobernabilidad democrática. Y bueno, pienso que esto no anticipa, al menos para nosotros quienes vivimos fuera de esta ciudad, anticipa también un panorama todavía más complejo, donde si bien, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, las posibilidades de la policía estatal están muy disminuidas, sobre todo para el trabajo con las comunidades, pues seguramente será un actor que siga con mucha obediencia las directrices de la Guardia Nacional, porque también están en juego recursos. O sea, hay que ver también, vean ustedes cómo en la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública se establece cómo va a ser repartido el dinero hoy. Buena parte de esa repartición tiene que ver fundamentalmente con aumentar la infraestructura, con aumentar el uso de la inteligencia, fundamentalmente financiera, es decir, con ayudar a mejores servicios de ciencia forense, que tendría que ver mucho con la procuración e impartición de justicia, pero que está metido ahí. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel municipal, con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para la coproducción de la seguridad, está completamente desdibujado de este horizonte, que a mi juicio no augura un buen momento. Y si eso lo ponemos en relación con un régimen que se avisora como
fundamentalmente voluntarista, encarnado en una sola persona, ¿sí? Y cuya unidad mínima de sentido podríamos acotar con las cosas se hacen porque lo digo yo, pues el panorama todavía es mucho más escabroso y de temer. Particularmente, reitero, en zonas como las que nosotros habitamos, las cosas no se ven igual desde el centro que desde la periferia o desde otras latitudes del país. En esta mesa vemos 6 ponentes y solamente hay una persona que viene fuera de la Ciudad de México. Sería muy importante también que los análisis que sigamos haciendo hacia adelante consideren que las realidades locales van a ser las más afectadas por estas decisiones que se han venido gestando desde el centro sin la participación de actores de fuera de esta ciudad, tanto en los parlamentos abiertos como en las audiencias que ha habido. Las voces son de aquí, no estoy en contra de ella, me parece que es importante escuchar aquí, pero no hay una apertura desde el nuevo régimen de escuchar lo que está sucediendo en los entornos locales. Muchas gracias. Muy pertinente tus comentarios, Maru, y te sugeriría que pensaras con la misma pregunta que he estado haciendo, ¿qué hacer? Porque me dio la impresión que a veces tú también caías en el pecado del centralismo al atribuir a ese personaje cuyo nombre no vamos a mencionar aquí, porque no queremos meternos en líos, pero ¿y lo local? ¿Por qué algunas regiones, Nuevo León, por ejemplo, tiene una sociedad civil más activa en estos temas y Tamaulipas es un páramo? Entonces, vamos, que reflexiones cuáles serían las tareas para poder oxigenar, reconfigurar, fortalecer a la sociedad civil en entidades es que estoy buscando un término para Tamaulipas, anómalas, particularmente anómalas como Tamaulipas. Dicho lo cual, cerramos con Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Iberoamericana. Erubiel. Muchas gracias, Sergio. Si 200,000 muertos, 40,000 desaparecidos, 10,000 casos de tortura, entre algunas cifras que se han estado ventilando aquí, en los últimos años, 12 años para ser exactos, no son evidencia concluyente de una estrategia fallida con un promedio de 42,000 militares desplegados por año, pues entonces quizá debamos hablar de cambio climático, de las novedades de las plataformas de entretenimiento. Lo digo obviamente en términos de que esto se trata también de un debate y que no es una cuestión de blanco y negro, militarización versus poder civil, ¿no? Es mucho más complejo y las simplificaciones aquí pues simplemente nos pueden ayudar a validar un status quo y un estado de cosas que precisamente no queríamos hace 12 años. He titulado la intervención siguiendo los parámetros de los organizadores de discusión como Guardia Nacional y el paradigma de la transgresión democrática. El primer aspecto sobre la interpretación de lo que significa la Guardia Nacional y la militarización. Considero que es un error histórico. Desde la perspectiva integral de las relaciones civiles militares, se trata de un error estratégico del gobierno y representa un grave riesgo, lo digo sin dramatismo, pero estoy convencido de ello, para nuestra viabilidad democrática. Es una decisión que resulta de la presión de los tecnócratas de la seguridad militares y civiles, que han usufructuado nuestra crisis de violencia desde hace 3 sexenios sin resolverla, y en la que se les recompensa cada vez más pese a su fracaso. Crear la Guardia Nacional como una nueva relación político-militar, hace rato hablaron de militarismo, entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con su partido, y las cúpulas castrenses. Otro aspecto es que es la culminación del paradigma de la militarización que trastoca el principio de supremacía civil. No es cualquier cosa. La claudicación del principio de supremacía civil sobre el estamento militar es manifiesta. El sometimiento político castrense en México
se definió con criterios alejados a las capacidades de injerencia real de los civiles en la función militar, mediante un complejo conjunto de reglas escritas y no escritas que se forjaron a partir de 1928. Nunca ha habido una supremacía civil plena desde el momento que las políticas relacionadas con los militares, empezando con la defensa, la organización castrense y los presupuestos siempre han sido definidos e implementados solo por los militares. Este modelo es visible en la incursión militarista de la seguridad pública y más aún con la creación de la Guardia Nacional. Mención aparte merece la inequívoca y escrupulosa observancia al respeto de los derechos humanos, así como el sometimiento jurisdiccional a las autoridades civiles en caso de su violación y las transgresiones graves en contra de la población. El principio de supremacía civil en este rubro cobra una importancia capital y es un indicador claro de la madurez democrática del Estado. Y en este ámbito tenemos un gran déficit. El segundo aspecto del criterio orientador de este debate sobre las definiciones constitucionales de la Guardia Nacional, esa tensión y el perfil de la implementación que estamos viviendo ahorita, que también puede ubicarse entre civilismo versus militarización. Tengo lo siguiente: en México no se puede afirmar en forma categórica que los militares, tenemos aquí sí evidencia, representen una amenaza en términos tradicionales de golpismo en contra de un gobierno democrático. No ese es el caso. Las nuevas misiones no militares ante nuevas amenazas no tradicionales de defensa, sin embargo, les han dado la coartada de un intervencionismo exacerbado que, si bien en un principio fue instrumental y de beneficios mutuos, el equilibrio se ha trastocado. Salieron a las calles cobrando un precio muy caro y regresarlos a los cuarteles, hay que decirlo, será imposible. La tutela y dominio militares sobre la Guardia Nacional es su expresión más acabada de este chantaje. Aquí vale la pena advertir sobre cierto argumento, yo diría cínico desde la academia que se ha ido esbozando, de qué nos sorprende la presencia militar en la vida política de México, si los tememos o que hay una caracterización militarista desde el México independiente a nuestros días, y la verdad no ese es un sofisma, ni siquiera es un falso debate, porque no es lo mismo la militarización como fenómeno de poder que su presencia histórico-política en un régimen semiautoritario que usó a las Fuerzas Armadas como instrumento de contención, de represión y de legitimación. Lo mismo se puede decir sobre el control territorial, y ayer lo vimos en un estudio de caso bastante ilustrativo en las cuestiones de la organización de las unidades de defensa rural. Tanto estas como las zonas militares y las regiones militares y navales tienen un enfoque de control político, no de defensa ni de protección a la población. Y eso está demostrado también históricamente. Las Fuerzas Armadas no están plenamente sometidas al poder civil, con transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad. Yo diría que ahora menos. El proceso legislativo de las llamadas leyes secundarias, lo estamos viendo, son la viva expresión de esta particular traición de una izquierda hecha gobierno. La evidencia del comportamiento militar, ya lo vimos, sostiene todo lo contrario. Estamos ante un escenario inédito. Los militares se han mimetizado con el poder civil en la medida que han obtenido y ampliado prerrogativas, privilegios de carácter político, legal, presupuestal, además de un claro esquema de impunidad ante la comisión de violaciones graves y comprobadas de derechos humanos. Aquí voy a abordar algo que no se ha hecho con la suficiente amplitud: inteligencia y pretorianismo. El eje de la función de inteligencia se ha omitido en el debate público, tanto en la que opera en las estructuras de la Sedena y de Marina, como la que supone el nuevo organismo de inteligencia civil, lo pongo entre comillas, que se subsume a la seguridad pública del gobierno federal, dejando de lado las definiciones estratégicas de seguridad nacional. Ojo,
La Guardia Nacional tiene atribuciones de investigación por la transliteración que hereda de la Policía Federal, así como de los saltos mágicos que provienen de la extinta Ley de Seguridad Interior, que estuvo vigente, no hay que olvidarlo. La confusión conceptual e institucional es clara e inducida por los militares desde hace tiempo. Se dejan intactas las funciones de inteligencia militar que existen. No se habla de evaluar o redefinir los llamados centros de fusión, donde participan instancias civiles, pero bajo el control operativo de la Sedena, sobre los que no existen esquemas de control ni de supervisión. No hay criterios del Sistema Nacional de Información de alcance de control, de información y del alcance de la inteligencia que prevé la Ley de Seguridad Nacional desde 2005 y que se traslapan con las atribuciones que se extienden a la Guardia Nacional por las labores que desempeñan los militares, además de lo que ya hacen. El espionaje político no ha desaparecido porque no se desmonta con declaraciones presidenciales de buena voluntad o de gestos simplemente, y no se plantea una reformulación democrática y apegada a derecho en este rubro. Hay que decirlo con claridad, la Guardia Nacional nace con una semilla de riesgo autoritario y de usos represivos en términos sociales y políticos. La experiencia histórica comparada, lo vimos ayer, de las transiciones democráticas y de cambio de régimen demuestran que se paga un precio muy alto cuando se involucra a los militares en las batallas políticas del gobierno o cuando se impone un compromiso ideológico partidista. Ahí están las declaraciones de fe política que provienen del sector militar. La coherencia interna de eficiencia y disciplina militares simplemente se degradan y deterioran, dejando de lado su funcionalidad de defensa para convertirse en el garrote del régimen. En México, ante amenazas internas severas, lo sabemos, los gobernantes civiles ofrecen y o permiten mayor autonomía y privilegios castrenses a cambio de lealtad política por parte de los militares. Es una simbiosis. No hay sorpresas después del 1 de diciembre. La Guardia Nacional se apuntala como un brazo armado de control y sometimiento político, después de su función de seguridad, por supuesto. Sobre la tercera parte del criterio, donde los organizadores se ponen un poco, yo diría que leninistas, donde no sabemos qué hacer, ¿no? O qué hacer, se contrapone obviamente la visión que hay en el ambiente de que no hay más ruta que la nuestra, que es un poco estalinista, ¿no? Yo ofrezco solamente un modelo de resistencia, esa palabra se mencionó ayer, en dos vertientes, y ya con esto termino. Mediante la crítica siempre documentada y propositiva, como lo que se está haciendo en este ejercicio, y dos, la resistencia mediante la acción renovada de defensa de los derechos humanos ante un embate reforzado de taras autoritarias y con apoyo social, no hay que olvidarlo. Deberán llenarse los vacíos de información sobre los abusos y violaciones que cometerá la Guardia Nacional y señalar dónde y como sea las características del empeoramiento del país en la materia. Concluyo, la Guardia Nacional es constitucional y será legal, como en su momento el fascismo alemán con sus recursos de fuerza lo fue. Podemos debatir esto con gusto y argumentarlo, pero no será una institución legítima de seguridad del Estado. Representa una condena a las nuevas generaciones a seguir contando cadáveres, desaparecidos y de padecer constantes violaciones a nuestros derechos humanos. La izquierda mexicana en el poder se traiciona a sí misma y al país. Muchas gracias. Muy bien, Erubiel, tanto tú como Maru Suárez apuntan a la necesidad de que los organizadores del evento, cuando hagan la relatoría, hagan un esfuerzo de integralidad, porque es evidente que lo local o los servicios de inteligencia, por ejemplo, no son tomados en cuenta, o la mujer, el que aparezcan solo 2 veces la palabra mujer en el Plan Nacional de Seguridad es muy revelador de las omisiones. Creo que eso puede subsanarse, sería tarea más de los organizadores que de un panel de este tipo en el cual nos queda solo media hora.
El segundo consenso que atraviesa el panel sería la claridad de que se tiene que reforzar la defensa de las víctimas, es decir, el polo aglutinador de quienes estamos aquí en esta mesa es: no podemos permitir que se olvide a las víctimas, y la defensa de cada caso, defendiendo cada caso, se está defendiendo al todo. Creo que podríamos sintetizarlo de esa manera, si les parece. Entiendo que haya habido referencias cruzadas y por supuesto que habría, si les parece, unos 10 minutos a la mesa para aclaraciones, puntualizaciones, respuestas, como ustedes gusten. Pida la palabra a quien quiera y después le voy a pedir que cierre con pues unas 2 o 3 ideas sobre el qué hacer. Y sí, es muy leninista porque Lenin es poco original. De hecho, es una pregunta clásica de la historia, ¿qué hacer? No, la utilizó Lenin en un momento muy brillante, en un ensayo igualmente brillante. Igual que Mao habla sobre la contradicción, creo que ese es su mejor ensayo de lo mucho que escribió. En fin, dicho esto, me pidió la palabra Carlos Pérez Ricard. Muchas gracias. También por alusiones. Que no se confunda mi intervención. Nadie en su sano juicio puede señalar que la estrategia de los últimos 12 años ha sido acertada. Lo que yo quise señalar y lo que quiero señalar es que el problema es en la estrategia de represión enfocada en atacar a las cabecillas de los grupos criminales, que genera fragmentación, y esa propia fragmentación genera y desencadena procesos violentos. Nadie en su sano juicio puede decir que no hay evidencia concluyente al respecto. Lo que viene a decir hoy es que, a mi juicio, y también creo que me acompañan ciertas investigaciones para decirlo tal cual, el paradigma de la seguridad ciudadana no es suficiente para enfrentar un problema criminal de corte criminal tan fuerte como el que tiene este país. Y hay que hacernos cargo de esa discusión. Y no solamente eso, sino juntar ese debate con el problema de la criminalidad provocada por el narcotráfico y por el mercado de la droga. No podemos desligar esta discusión sobre seguridad de la discusión sobre política de droga y sobre el flujo de droga que todos los días va al norte, que cruza la frontera hacia México, hacia los Estados Unidos, así como el tema de las armas que atraviesan hacia México, desde luego. Por último, para atacar para abordar esta pregunta que me haces, yo abogaría por un diálogo. Ahora tengo la fortuna de vivir en Inglaterra, en donde el diálogo semanal, si no es que diario, entre académicos, sociedad civil, militares y policías se da de manera natural. Como dice Sergio, algo hay mal en este país, y por supuesto los culpables no son los organizadores de este evento, desde luego, pero algo pasa mal en este país en que militares, policías y sociedad civil no pueden sentarse en una misma mesa a discutir problemas de seguridad. Y ese problema, me parece, también tenemos que hacernos cargo de ello. Gracias. ¿Alguna otra reacción? Sí, Maru se va a lanzar contra los chilangos. Muy bien, Maru. ¿Qué le hago? No es eso. Yo coincido en parte con Carlos y estoy de acuerdo que el paradigma de la seguridad ciudadana no alcanza o no puede alcanzar para digamos, la complejidad nacional. Sin embargo, buena parte de lo que tú mencionas, le hace falta también atender lo que todas estas violencias juntas están provocando, reitero, en los contextos locales específicos. Y ahí sí, a nivel municipal, hay mucho trabajo que hacer y muchas de las propuestas en las que nosotros hemos venido trabajando tiene que ver con fortalecer, que es un poco lo que me preguntaba Sergio, con fortalecer sobre todo la participación ciudadana a nivel municipal, es decir, promover iniciativas de democracia ciudadana y la generación de gobiernos de proximidad,
no existen, no existen. Y esto es un problema muy fuerte porque evidentemente las capacidades institucionales de los municipios en materia de seguridad, ya no digo pública porque, por ejemplo, en Tamaulipas pues no tenemos policía municipal, pero ni siquiera tienen capacidades en materia de seguridad ciudadana. Reitero, la seguridad ciudadana no es igual a la policía es un componente de esa gran propuesta, pero no las tenemos y son las que tenemos que fortalecer para que pueda haber, sí, puentes y construir puentes con, digamos, una política de seguridad que atienda buena parte de estos problemas de criminalidad organizada que trastocan toda posible estabilidad en todos los órdenes comunitarios, estatales, nacionales. Entonces, a mí me parece que sí es una tarea pendiente y es una tarea pendiente también trabajar de manera muy consistente la posibilidad de ir configurando culturas de paz, cultura de la legalidad, que pues estamos ahí también en déficit y un déficit tremendo porque la gente en un entorno como el de Tamaulipas es parte también del problema. No estoy diciendo que la ciudadanía no lo sea, es parte del problema. Digo, a mí me dicen en Tampico, por ejemplo, ¿tú por qué quieres venir a hacer cola a una oficina de gobierno? Mejor dales dinero y te ahorras la cola. Es decir, está enquistada esa manera de pensar, está enquistada esa cultura y por supuesto que eso merma toda posibilidad de participación porque no conocemos todavía otra historia y porque los actores políticos también han hecho, ¿sí?, que esta cultura goce de cabal salud. ¿Sí?, con una ciudadanía muy debilitada. Pero quiere decir que no es el único caso, hay que mirar el sur del país. Es decir, comparte muchas características con lo que estoy comentando hoy, ¿no? Entonces, la no existencia también de la policía, la no existencia de ese actor principal, ¿sí?, que es la puerta, la entrada al sistema de justicia penal, agrava muchas de estas, reitero, capacidades institucionales para atender las conflictividades. Y no hablo nada más de Tamaulipas, trabajamos mucho en Jalisco y en Jalisco estamos observando problemas muy serios también, por ejemplo, en términos de la atención policial a las situaciones de violencia contra las mujeres. Somos de los estados con mayor incidencia en ese asunto. En 2007 el centro, nada más les doy este dato porque es espeluznante, en 2007 el Centro de Justicia de Guadalajara fue el que más mujeres recibió de todo el país. Recibieron a más de 40,000 mujeres. Estoy hablando de un problema que las autoridades federales siguen tratando como un problema de mujeres y no como un problema de seguridad. Y ahí es donde el paradigma de la seguridad ciudadana y las posibilidades de la actuación municipal se vuelven sumamente relevantes y hoy están extraviadas en el horizonte. Gracias. Creo que retomando un poco lo que se acaba de mencionar, tenemos que cambiar paradigmas, o sea, definitivamente no podemos seguir viendo los problemas desde la misma perspectiva, ¿no? No puedo decir, no quisiera afirmar que mucho, pero sí se ha empezado a hacer estudios más profundos sobre qué significa, por ejemplo, el tema de la masculinidad en los sectores de seguridad, ¿no? Que tanto eso condiciona el cómo el Estado y los propios integrantes de las instituciones de seguridad pública reaccionan ante ciertos problemas de seguridad. ¿Estamos viendo, estamos poniendo atención en esta parte o lo estamos dando por hecho que la seguridad es una cuestión de demostraciones de fuerza entre quienes están fuera de la ley y los que tienen que hacer cumplir la ley? ¿O tenemos que estar repensando a las propias instituciones desde una nueva perspectiva, ¿no? O sea, muchas veces hay, al menos en México, hay cierta burla, hay cierto desdén sobre tratar estos temas desde perspectivas, por ejemplo, del feminismo o de la deconstrucción de las masculinidades tóxicas, pero creo que también tenemos que centrarnos ya en ese punto, ¿no? Porque como bien lo decían hace un momento, o sea, no es que sea un tema de género o de mujeres y de hombres, sino que es un tema de que hemos estado viendo los problemas desde una misma perspectiva. Y quisiera retomar también algo que mencionó Carlos, que me parece fundamental y que en un evento que se hizo igual con la Ibero el año pasado mencioné un poco, que es como, ¿qué tanto estamos pensando en el modelo de ejército que necesitamos como país? Porque nos estamos enfocando mucho en nuestras fuerzas de seguridad, que también necesitamos definir qué modelo les vamos a dar a nuestras policías y qué trato digno les vamos a dar a nuestras policías, porque un policía que gana 10,000 pesos al mes y que de eso tiene que comprar su equipo y que trabaja jornadas extenuantes de 24 horas al día con 3 días de descanso al mes, pues eso no es digno, ¿no?
qué modelo de policía necesitamos, pero también qué modelo de Fuerzas Armadas necesitamos en este país bajo el contexto en el que nos encontramos. Eso creo que no lo estamos poniendo sobre la mesa, estamos dándole al ejército y a la Armada cada vez más atribuciones, pero no estamos pensando cómo rediseñar esas instituciones, empezando por tal vez modificar sus leyes orgánicas. ¿Todavía son vigentes? ¿Todavía necesitamos esas labores que se marcan en esas leyes o ya necesitamos repensar a nuestras Fuerzas Armadas y policializarlas, ¿no? O sea, yo siempre que sale ese tema me parece que tenemos que reflexionarlo sobre ese sentido. Necesitamos Fuerzas Armadas, hacia dónde las necesitamos, y si no necesitamos que estén en labores de seguridad pública, entonces cómo mantenemos su profesionalización en los temas que tienen que ver con la defensa, ¿no? Pero sí quisiera traer a colación esas dos cosas. Pensemos las cosas fuera de una perspectiva que creo que se ha tornado muy masculina, y por otro lado, pues también repensemos las instituciones que tenemos y para qué las queremos. Para decir algo. Nada, como comentando algunos de los elementos que han puesto ahora sobre la mesa, creo que es claro, digamos, que en México tiene que tener las capacidades, digamos, de uso de la fuerza y de represión a ciertos grupos y a ciertas formas de la violencia. Eso es indiscutible, y es indiscutible que eso no alcanzaría, digamos, compensar solamente en un modelo de policía de proximidad, digamos. Evidentemente, digamos, tiene que haber una capacidad de uso de la fuerza para enfrentar ciertas violencias, digamos, que se tiene que hacer con el mayor profesionalismo y se tiene que hacer rindiendo cuentas, digamos. Entonces, eso no es, o sea, eso no es excluyente, digamos, ¿no? Se tiene que hacer desde ese lugar. Y se tiene que hacer, como dice Benjamín Lessing, un uso selectivo, digamos, de esa capacidad, justamente para dar las señales adecuadas, ¿no? O como dice Alejandro Ope, digamos, ir marcando rayas, ¿no? Digamos. Pero ese marcar rayas no es exclusivamente tampoco el del uso de la fuerza, es el de múltiples palancas, es también buenas investigaciones de la justicia, es decir, toda una serie de elementos, digamos, que tienen, digamos, que ir como acotando ciertas formas de la violencia más grave, ¿ah? Y evidentemente que una de esas piezas es una capacidad represiva la suficiente como para enfrentar esos problemas, pero siempre en un marco, digamos, de no violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera, digamos, y esa vía no hay que dejar de transitarla. Pongo un ejemplo más, digamos, de lo que yo les estaba mencionando, digamos, en la encuesta de la EMPOL, si uno ve cuándo usan las distintas fuerzas de seguridad, la fuerza letal, ¿no? Digamos, en general todas son en situaciones de fuga, ¿no? Todas son, ¿cuándo se dispara el uso de la fuerza letal? Cuando las personas huyen de los escenarios, no cuando se defienden, digamos, ¿no? Según esas variables. Bueno, uno si acaba de leer, digamos, la nueva ley, digamos, nacional del uso de la fuerza y ve que las situaciones de uso de la fuerza letal solo son ante peligros inminentes, digamos, de pérdida de la vida, digamos, o de daños graves a la integridad física del policía o de un tercero, ahí hay un indicador bastante cuestionable de cómo estaría operando la fuerza letal las distintas instituciones de seguridad, y otro tema sobre el que hay que seguir construyendo información. Vuelvo a este punto porque ojalá la EMPOL siga realizándose, digamos, ¿no? Digamos, y no perdamos esa información. Y mi punto final tiene que ver, digamos, con construir, digamos, rendición de cuentas. Entonces, ahí tenemos, en la nueva ley del uso de la fuerza, tenemos los reportes, digamos, sobre uso de la fuerza, digamos, un apartado sobre eso. Ojalá se construyan realmente reportes sobre uso de la fuerza donde podamos controlar la calidad de esos reportes, que se vuelvan información válida y no rituales burocráticos sin ninguna calidad que nos sirvan simplemente para adecuar lo que se hace en campo a lo que dice la ley, digamos, ¿no? Y creo que solamente el camino para lograr esa calidad es a través de la participación de controles externos civiles, digamos, ¿no? Y eso es un punto que creo que interesa mucho, digamos, a los organizadores de esta mesa. Tengo en realidad una pregunta para ti, a ver si puedes abordarla. En relación a lo que preguntaba Sergio ya, si tú puedes explicar o cómo explica tu modelo, tu investigación, la reducción de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército entre el sexenio de Calderón y entre el sexenio de Peña, y si tienes alguna hipótesis al respecto. Ahí obviamente digamos que nos encontramos con ese resultado y más bien lo que tenemos son hipótesis, digamos, que estamos empezando a explorar. No es el único indicador que ha tenido variaciones. Incluso si uno se va a el generalmente mucho más comentado por la Sedena del descenso, digamos, de las quejas por violaciones a los derechos humanos, por lo menos en número, no necesariamente, digamos, en la gravedad de muchas, pero sí, digamos, en el número, ahí también se encuentra un descenso, digamos, durante el gobierno de Peña Nieto. Y yo, por ejemplo, que cuando he trabajado el índice de letalidad, uno se pregunta como primera unidad de análisis el número de enfrentamientos
enfrentamientos que había tenido con datos de la propia Sedena, digamos, ¿no? Con presuntos miembros de la delincuencia organizada. El pico altísimo del número de enfrentamientos, que supera los 1000 al año, es durante el gobierno de Calderón. Luego, digamos, tiene un descenso también bastante notorio, digamos, del número de enfrentamientos que reporta la Sedena con presuntos miembros de la delincuencia organizada durante el periodo, digamos, de Peña Nieto. Control político, es decir, no, es una especie, digamos, de cambio por aprendizaje, es una especie, digamos, de control político de ciertas situaciones donde ya las alarmas, digamos, por violaciones a los derechos humanos habían cobrado un estatus en la opinión pública bastante importante. El tema que tiene el control político, a diferencia del control institucional, es que es mucho más inestable, digamos, ¿no? El control político puede estar en un momento y no puede estar en otro, digamos, ¿no? Y por eso lo importante es construir controles institucionales. Pero y no... ¿coincides en que se pueden crear estos controles y que probablemente tuvieron resultado? Yo creo que sí. Yo lo que pasa es que creo, digamos, que el camino para construir realmente controles de rendición de cuentas es con autoridades civiles. Creo que la posibilidad de construir niveles sofisticados y profundos de rendición de cuentas con el actor militar es muy angosto la posibilidad. Muy bien, les voy a pedir que… Erubiel. Breve. Agradezco a Carlos, obviamente, la aclaración y solamente me permitiría complementar esta visión sobre la cuestión de la estrategia. No solamente se trata de la visión punitiva eminentemente y el recurso militar. Estamos hablando de los medios y todo lo que ello implica, ¿no? Entregamos partes de la definición de esa estrategia al sector militar. Y buena parte de las responsabilidades que ya traían por ley, por ejemplo, el control de armas, es un fracaso también. Y no hemos visto realmente una visión crítica, ya no digamos autocrítica, eso sería imposible, al respecto, ¿no? Y seguimos dejando estos cabos sueltos dentro de la creación de la Guardia Nacional. Y también fue un fracaso el control de drogas. Y hay que decirlo aquí, el esquema está cambiando no por la acción de las estrategias de seguridad del Estado mexicano, está cambiando por el mercado. Ahí está el caso del fentanil en Guerrero, que acabó con la amapola. Y fue una cuestión de mercado, no fue una cuestión de política antidrogas. Y también aclarar, es un matiz y me parece interesante o importante siempre reiterarlo, no se trata aquí el punto de militares sí, militares no, en la seguridad pública. Si hacen falta por las condiciones extremas de violencia y de inseguridad y son nuestro último recurso, pues que vengan. Siempre ha estado ahí el marco para su actuación. Que no se quiera recurrir a ello por cuestiones políticas es otra cosa, ¿no? Y la cuestión es simplemente el cómo, cuánto tiempo y bajo qué controles efectivos, ¿no? No con retórica ni con discursos. Gracias. Bien, voy a hacer un cambio en la propuesta que les había hecho. Les pediría a los ponentes que envíen sus ideas al Ernesto López Portillo para que las tome en cuenta en el documento final. Porque hay 3 preguntas y creo que ha sido un debate bien interesante. 3, 4, 5, 6, 7, no. Empezamos con la señora. Tomamos las primeras 3 allá, muy precisas y les damos tiempo y esperemos que luego nos pasamos para acá. Por favor. Sí, buenos días, Patricia Escamilla Ham. En las sesiones de ayer y de hoy se ha hecho muy claro que la mayoría de los ponentes suponen o ven que la participación de los militares ha sido el principal factor en que se haya disparado la violencia en México. Sin embargo, no se ha hecho una distinción y no se ha dado el peso que se merece otros factores, una variable como la estrategia que acaba de mencionar Carlos. Yo creo que podrían visualizarse resultados muy diferentes bajo otra estrategia, que siempre se cuestionó, por lo menos en el ámbito de seguridad nacional. Sin embargo, no se cuestionó ni se ha cuestionado aquí. Creo que es importante. Y en base a eso me gustaría que alguno de ustedes, principalmente Erubiel, contestaran o nos dieran una idea de
¿cuál sería la alternativa, ya que la Guardia Nacional no les parece a la mayoría? ¿Cuál sería la alternativa en términos de política pública? Pero no a nivel general, sino a corto plazo y mediano plazo. O sea, ¿qué hacer ya ahorita? ¿Qué hacer durante los próximos 5 años, independientemente de largo plazo? Gracias. Sí, claro. Yo tengo una pregunta a Daira y a María Eugenia. ¿Cómo ven el rol de las mujeres en los barrios, de fomentar una cultura de la paz, teniendo en cuenta lo que dijeron sobre la influencia de las masculinidades en el fenómeno criminal? Y mi segunda pregunta es a Carlos. En realidad es una provocación, pero ¿no estás sobreestimando la capacidad de las instituciones en términos de control civil, teniendo en cuenta que mismo países desarrollados como Francia e Inglaterra no han logrado controlar plenamente los militares? ¿Qué países dijiste? Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Sí, es que hay un paper reciente sobre eso de David Pion. Bueno, sobre la ausencia de militares en este evento, de que se ha comentado, eso sí, me impactó mucho porque si esto fuera en Bogotá, por ejemplo, habría una fila entera de uniformados aquí sentados. Igual con los guatemaltecos, los brasileños, los peruanos. Las agregadurías en Washington nos buscan de esos países, pero de México nunca. Entonces, yo echo la culpa en los mismos militares mexicanos para eso. Es una oportunidad perdida porque con los otros militares hemos llegado a un entendimiento, nos conocen, saben que no somos unos comunistas marihuaneros llevando sandalias. Bueno, tiempo libre tal vez, pero… y sabemos que son seres humanos también, pero cuando voy a México para hacer trabajo de campo, siempre pido citas con los militares. Es el único país en que me llega la respuesta negativa. Que por lo menos, a veces no contestan en otros países, pero aquí dicen que no. Y creo que esto tiene que cambiarse. Espero que cambie en este sexenio. Con el general Rodríguez Bucio, tal vez es uno de los pocos excepciones que sí le gusta hablar en eventos y no se excusa cuando entra en conversaciones. Pero hay una cultura muy hermética aquí en México de los militares. Si hay tiempo, me encantaría escuchar sus opiniones. Bien, sé que hay muchísimas preguntas. Me disculpo, pero se nos acaba el tiempo. Nos quedan 6, 7 minutos. Voy a pedir… perdón, pero es que nos quedan 7 minutos, ¿sí? Mire, lo siento mucho, yo sé, porque se la doy a usted. Dije 3 preguntas. Si responde muy rápido, nos vamos a las otras 3. ¿Sí? ¿Alguien quiere responder? Rápidamente. ¿Qué rol juegan las mujeres para fomentar la cultura de la paz en México? Creo que estamos muy cortos todavía como país en ese sentido. Sin embargo, en cuanto lanzaste la pregunta, me vino a la mente los colectivos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, ¿no? O sea, son fundamentales en el proceso de reparación del daño y en el proceso de búsqueda de justicia. Es decir, las propias víctimas están buscando justicia por su propia cuenta y son las mujeres generalmente las que están haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucho para pensar en cómo reestructurarnos socialmente y darle a la mujer un papel más allá de la cuestión como clásica maternal y clásica que conocemos, pero sí estamos viendo escenarios donde las mujeres bajo esa condición de víctima desafortunada se empoderan y buscan cambiar la realidad social, ¿no? Yo creo que ahí estamos dando un paso importante, pero estamos muy lejos de generar digamos, espacios donde realmente las mujeres seamos un factor determinante, ¿no? Poniendo en otro caso, ¿cuántas secretarias de seguridad pública hay en este país? ¿No? Es como solamente para reflexión y creo que estamos avanzando, pero a pasos muy pequeños. Bueno, yo coincido con mi colega
Efectivamente, no solamente las mujeres están buscando a sus familiares desaparecidos, desaparecidas, sino que también han rebasado con mucho las capacidades institucionales porque se han venido formando justamente, ¿sí?, en muchos de los procesos de búsquedas que las fiscalías no están haciendo. Y eso habla de las potencialidades que las propias mujeres tienen para ser agentes de cambio, ¿no? Y también lo sabemos, históricamente han sido quienes han venido luchando con mucha tenacidad para hacer de sus comunidades, por lo menos comunidades con servicios básicos. Entonces eso nos habla de un espacio estratégico de transformación y que la posibilidad de que impulsemos también procesos de formación de capacidades ciudadanas justamente para la participación efectiva en el diseño de políticas públicas, en su instrumentación, monitoreo y evaluación, pues es una puerta que todavía no nos atrevemos mucho a abrirle a la ciudadanía, al menos los gobiernos no se atreven a abrirle a la ciudadanía y tiene que ver con lo que hemos venido discutiendo de, también véanlo en la Estrategia Nacional de Seguridad, no hablan de rendición de cuentas, no hablan de una participación activa, claramente definida y de cómo sería, y eso pues anticipa que el trabajo lo tenemos que hacer desde la sociedad civil, porque este gobierno parece que le saca ámpula la participación ciudadana. Bien, en un aviso, me acabo de librar de la hoguera de justa indignación del auditorio. Me autorizaron 10 minutos más, así que va a haber otras 3 preguntas. 1, 2, 3, por orden de aparición. Sí. Sí, claro, no, simplemente estoy avisando para que después de que respondan vamos a tener 3 preguntas, 1, 2, 3, en el orden que me las pidieron. Un poco la consideración sobre la reflexión de Patricia Escamilla, sobre cuál sería la alternativa si no nos gusta la Guardia Nacional. Pues el asunto es que ya fue, ya no hay alternativa. El punto fue que durante los últimos, yo diría que 10 años, y aquí hay gente que no me dejará mentir, empezando por Ernesto, de que estuvimos insistiendo precisamente en el fortalecimiento con controles democráticos, con un marco legal y un diseño institucional cierto, claro, en el que además pudiésemos prescindir de la militarización en las tareas de seguridad pública y transitar a la seguridad ciudadana. Eso lo venimos diciendo desde hace mucho. Y vez tras vez nos topamos siempre con la misma actitud, a veces nos hacían caso, a veces había reformas, reformitas o algunos gestos desde el poder, pero la respuesta finalmente era lo mismo, era un endurecimiento y un entronizamiento de la militarización en este país. Y lo repito, a la vera de esta crisis de seguridad hemos prohijado o hemos visto cómo se ha prohijado, pues no he prohijado nada, de sentido, una tecnocracia de la seguridad que ha hecho de esto un modus vivendi, tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil, ahí están, ¿no? Hay matices, por supuesto, hay aprendizajes, por supuesto, y es sobre lo que se está haciendo también tabla rasa. No se han fortalecido las policías y en el futuro simplemente no va a haber, ¿no? Y la seguridad ciudadana pues seguirá siendo una aspiración para nosotros. Gracias. Carlos. Quiero decir 3 cosas. Lo primero es intentar responder a la pregunta de por qué no hay militares acá, y por qué la reacción siempre temerosa por parte de los militares frente a cuestiones de transparencia, tener que platicar con la sociedad civil. Yo creo que está anclado necesariamente en el autoritarismo mexicano. De eso lo sabemos todos y no quiero hablar tanto de ello. Pero quiero platicarles la experiencia que tuve ya en 2 ocasiones al intentar más o menos organizar un foro con militares. Invité a uno de ellos y luego a una representante de una ONG, no mencionaré quién es, y le digo a ella, oye, viene el general, ¿no? Y me responde, no, ese cabrón lo voy a meter preso a la Corte Penal de Justicia de La Haya. Es la reacción inmediata que hay, ¿no? Y bueno, yo creo que eso tal vez merecía ir preso, no lo sé, pero impide el diálogo. Yo creo que tenemos que avanzar en ese camino. Frente a la pregunta de Patricia, que me parece fenomenal, se ha dicho y se reproduce la idea de que la participación de los militares es el mecanismo causal, digamos, el mecanismo que genera violencia. Yo quiero recordar que en realidad el brote de violencia en este país, el reciente brote de violencia viene en 2005.
antes del sexenio de este Calderón, y precisamente se manda a los militares para resolver ese problema. Evidentemente tiene muchos problemas la incorporación de militares en procesos de seguridad pública, sin embargo no son el problema en sí mismo. Esta es al menos mi observación. Y por último, yo concuerdo mucho con Erubiel en el que ha sido un error, y es un error, entregar la definición de la estrategia de seguridad al sector militar. En el momento en que nosotros dejamos de hablar con ellos, y eso se interconecta con mi primera participación, en el momento en que dejamos de hablar con ellos, les dejamos a ellos que sean los que definen la estrategia de seguridad en el sector militar. Nosotros tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad y, como digo, desde la izquierda, desde el activismo y desde la visión de derechos humanos, participar en esa definición de seguridad nacional. Alan. Creo que Carlos retomó varios de los planteamientos que yo iba a plantear. Desde nuestra perspectiva, claramente estamos frente a una encrucijada, ¿no? Y nos parece, más que hablar propiamente de la participación directa de militares en tareas de seguridad, lo que es importante recuperar es el paradigma militar, que implica no solamente la participación directa de militares, sino también la contaminación de un paradigma hacia el ámbito de lo civil, que permite justamente la reproducción de lo que nos mostraba Carlos. ¿Por qué en el caso del ejército ciertamente se dispara la Marina, pero por qué el caso del ejército tiene cifras relativamente equiparables a las de algunos actores civiles distintos a las policías municipales? Probablemente la respuesta es porque esas corporaciones civiles han emulado y han mimetizado prácticas de corte militar, de tal suerte que ese virus, digamos, está también incidiendo en las formas de operación de las corporaciones civiles. Y en este sentido, claramente, digamos, no podemos minimizar el reto de la seguridad y la violencia en México a la creación o no de la Guardia Nacional. El componente de la impunidad sigue siendo central en México. El componente de la revictimización sigue siendo un aspecto nodal, y la falta de verdad frente a múltiples de los eventos revictimizantes o victimizantes que hemos experimentado y que tienen como principal referente justamente a las madres que están preguntándose dónde están sus hijos desaparecidos. Bien, 3 preguntas, sean por favor lo más precisos posible. Buenos días, soy Juan Montúfar López y yo represento a un grupo de organizaciones, por eso venía, porque dice seguridad social. Nosotros vemos que hay lugares, por ejemplo en Chiapas, en Oaxaca, yo soy de Hidalgo, ¿verdad?, donde hubo la famosa explosión, ¿verdad? Ahí clamábamos que estuvieran los militares, ¿verdad? Hay momentos en los que son muy necesarios los militares, pero mi pregunta es, ¿por qué la ciudadanía es poco tomada en cuenta? Y otra cosa, es cierto, yo estuve ayer en un foro sobre cooperativas en la Ciudad de México y los diputados, los que organizan, los que son institucionales y gobierno, no se presentan porque dicen que tienen cosas más importantes. Y yo le digo, ¿acaso nosotros no tenemos importancia? ¿Acaso no tenemos dignidad? Porque más tardan en levantar. Es más, yo lo critico directamente. ¿Por qué no quería que hiciéramos preguntas, verdad? Más que 3, cuando deberían haber más, ¿verdad? Así es. Gracias. Yo obedezco las instrucciones del patrón. Con disciplina militar. Perdón, pero a mí me dan un horario y tengo que cumplirlo, lo siento, no es nada personal. Por favor. Bueno, hola, mi nombre es Raúl y bueno, estoy muy complacido de estar acá, es un foro importante. Mi pregunta va un poco sobre la clarificación conceptual que habían comentado al principio, Daira. Pero yo tengo unas preguntas y un poco aunado a la petición de la construcción de la narrativa a partir de la evidencia recolectada. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna suerte de manera de nombrar al fenómeno que está sucediendo en la inseguridad. Quisiera saber si es posible nombrarlo como una guerra civil y si eso, ¿qué implicaciones tiene con respecto a la enunciación del presidente sobre el cambio de régimen a la hora de la toma de protesta? Porque creo que, no es gratuito esa afirmación. En el mismo corolario también me gustaría preguntarles si ustedes han tenido alguna suerte de aproximación a un principio constitucional que se llama dictadura constitucional y si ven alguna suerte de vinculación con este principio a la creación de la Guardia Nacional. Buenos días, Eduardo Alcalá, policía de carrera, abogado y maestro de juicios orales. Guardia Nacional.
¿verdaderamente es posible, real, la fusión de policías y militares? Esa es la pregunta. ¿Es real? O sea, ¿se dará? En 2006 recibimos capacitación de militares. La policía no servía. En la actualidad, la policía no sigue sirviendo y hoy estamos capacitando a militares para el contacto ciudadano. Mi última intervención con fuerzas castrenses conjunta fue el sábado. Misión específica, objetivos lineales, nos apostamos en el terreno y en 5 minutos ya estábamos replegados cada quien. Un uniforme no cambia la esencia de fondo. Pueden cambiar las habilidades y las destrezas. Gracias. Sí. Señora, si hay tiempo, ¿quiere hacer la pregunta? Muy bien. Perdón, ya se terminó el tiempo. ¿Quieren responder? Bueno, primeramente, creo que sí es muy importante que hagamos o que se hagan más eventos donde se escuche a la sociedad civil, no a la sociedad civil organizada, sino más bien a la gente del día a día en la cotidianidad de este país. Porque muchas veces, o sea, si tenemos la sensibilidad y la capacidad de escucha suficiente, podemos entender por qué estamos donde estamos en muchas cuestiones. Eso me parece fundamental. ¿Cómo se puede nombrar el fenómeno de la inseguridad que se está viviendo en México? Es una pregunta que creo que es bastante interesante, ¿no? O sea, en primer lugar, pues digamos que todo lo que tiene que ver con inseguridad tiene que ver con la definición propia de qué tipo de seguridad, ¿no? Seguridad nacional, seguridad internacional, seguridad interior, que tuvimos ese debate mucho tiempo, seguridad pública, ¿no? Creo que en México tenemos un contexto bien complejo porque, como decía Eugenia, pues no lo podemos ver desde una perspectiva centralizada, ¿no? O sea, a la localidad hay problemas muy particulares que no necesariamente competen a la generalidad del país. Pero lo que mencionas de si podemos calificar la situación que se vive en México como un conflicto armado interno, pues yo te diría depende, ¿no? Porque no sé si ustedes lo han leído, la Academia de Ginebra sacó un estudio, creo que a principios de este año, donde calificaba que las Fuerzas Armadas mexicanas tenían un conflicto armado de carácter no internacional con el cártel Jalisco Nueva Generación en ciertos territorios, ¿no? Y ellos utilizaban ciertos criterios de interpretación del derecho internacional humanitario, pero ahí también tendríamos que ver, ¿no? Nos tendríamos que meter a algo mucho más profundo, que es cómo se califica la situación de conflicto armado en un país, ¿no? Y generalmente pues, tenemos esta calificación jurídica de que depende de los instrumentos que haya firmado, en este caso México, que no somos parte, por ejemplo, del protocolo adicional 2, que regula los conflictos armados no internacionales, pero también hay una calificación política. Entonces la pregunta sería, ¿qué tanto conviene o no a nivel de las víctimas calificar o no la existencia de un conflicto armado en México, ¿no? Pero creo que la pregunta que haces es muy importante. Y por último, ¿se pueden fusionar policías y militares? Yo diría que no, y que no deberíamos de estar apostando a fusionar instituciones que deberían de tener funciones y objetivos totalmente diferenciados, porque así debe, o sea, así se constituyeron hace 100, 200 años y creo que es algo que todos estamos de alguna forma a favor, ¿no? O sea, necesitamos instituciones claramente diferenciadas y estoy totalmente de acuerdo con usted, un uniforme no nos va a dar una nueva institución. La Guardia Nacional, es decir, mezclar policías federales con policías militares con los miembros de la Policía Naval, pues no nos va a dar o sea, solo porque les pongas un uniforme de color camuflaje gris y un patch que diga Guardia Nacional, no nos va a dar en sí una institución. La creación de instituciones es mucho más complejo que eso y deberíamos de estar apostando a justo eso, creación de buenas instituciones y apostarle, por ejemplo, en el tema civil, pues a fortalecer a las policías, que poco se ha hecho en ese sentido. Gracias. Sobre la discusión de si México vive una guerra civil o no, se han preguntado muchos académicos recientemente. Probablemente el más renombrado es Benjamin Lessing, que señala o hace una diferenciación entre lo que llaman War of Conquest y War of Constraint. War of Conquest sería la guerra de conquista, es decir, la búsqueda por parte de las organizaciones por el poder político o por el poder territorial, y el War of Constraint sería la limitación, digamos, de las posibilidades del Estado para limitar al Estado, limitar que el Estado puede impedir, digamos, sus actividades criminales. En el caso de México, lo que señalaría es que los grupos criminales que conocemos no están buscando el poder político, como sucedió en Colombia, y por tanto no estamos, yo diría, en un estado de guerra civil.
La pregunta central yo creo no es hasta cuándo van a estar los militares en el terreno y ejerciendo funciones de seguridad pública. Yo creo que esto va a seguir existiendo mientras exista crimen organizado, mientras no discutamos el tema de la prohibición, mientras no discutamos el tema de las armas, realmente, porque mientras esto siga, no veo yo se vayan a ir los militares. La pregunta más bien es, ¿hasta cuándo vamos a seguir manteniendo el modelo tradicional de policías y de militares como hasta ahora lo estamos pensando? Y coincido perfectamente con Daira, tenemos que pensar en el tipo de estructura militar, así como pensamos mucho en el tipo de estructura civil, policíaca civil que tenemos, cuál es el futuro de las Fuerzas Armadas en un contexto, como digo, en el que ya el principal enemigo, la principal preocupación no es la guerra con otros países, sino enemigos internos o problemas intraestatales. Hay que hacernos cargo de esa discusión y me parece que está ausente en el debate sobre seguridad pública en México y me parece que debe ser primordial en ese sentido. Bien, pues muchísimas gracias a los panelistas, muy disciplinados y muy intensos, creo que salieron un buen número de ideas. Gracias al auditorio, pido disculpas a quien no di la palabra por razones de tiempo, no por falta de deseos. Gracias, Ernesto. Sergio. Bueno, pues fascinante la mesa. Celebro muchísimo que haya diferentes opiniones porque vinimos a debatir, vinimos a dialogar. Nos comimos el tiempo del receso, entonces, y alguien se ha comido también los sopes, entonces sería bueno que pasen porque se van a acabar. Por favor, Abel Barrera y Elena Saola, si pueden por favor acompañarnos. Vamos a pasar directamente, bueno, sí, un aplauso a la mesa. Un mensaje a las personas que están pidiendo que haya más espacio para hablar. Quiero decirles algo. Cuando uno asume hacer estos eventos, siempre tiene estos dilemas. ¿Cuánto tiempo le damos a la mesa? Pero quiero recordarles que en el programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero estamos buscando otros formatos de trabajo. Y el Laboratorio de Innovación en Seguridad Ciudadana del que les hablé ayer no va a ser así. No, van a ser mesas redondas, si me permiten decirlo de una manera. Por aquí después igual me regañan al rato las colegas que están al frente del ejercicio, pero